mi Así querido es. Marcos Vizcarra. ¿Cómo estás, Marcos, director de la revista Espejo, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a pie? Y publican en Revista Espejo una nota que tiene que ver con el Vicentillo, el hijo mayor de Vicente, de Ismael Zambada García, el famoso Mayo, el Vicentillo, ya parece que la libró. La nota que publican en Revista Espejo, mi querido Marcos Vizcarra, se llama Estados Unidos, elimina a El Vicentillo y a empresas de la familia Zambada de la lista negra de narcotráfico. ¿Cómo estás, Marcos? Buenos días. Alberto, ¿qué tal? Ernesto? Buenos días. Primero, una observación. No soy director. Me regañaría Alejandro Siqueiros totalmente. Hombre, yo te quiero ascender de ahí bien. Bien, nosotros te nombramos director. Ya estuvo. Eres el mero mero. Así lo dejamos. Soy el que da las entrevistas. No, bueno, ciertamente lo que ustedes mencionan es una noticia que trasciende bastante y trasciende muchísimo en Sinaloa. Partimos de una situación histórica. Hay que recordar que el tema del cártel de Sinaloa y la fragmentación que ha habido en los últimos 5 años, básicamente, desde esta reaprehensión que hay de Joaquín El Chapo Guzmán en Sinaloa, primero en la ciudad de Mazatlán, posteriormente, tras una nueva fuga de Joaquín Guzmán en la ciudad de Mochis. Esta reaprehensión que lleva todo un proceso penal que fue llevado incluso con una extradición hacia el gobierno de Estados Unidos, o solicitada, mejor dicho, por el gobierno de Estados Unidos, atrajo después una serie de hechos violentos, y hechos violentos que traen consigo también una serie de revueltas, o implícitas una serie de revueltas en el cártel de Sinaloa. Habremos de recordar un poco lo que sucedió con esta confrontación entre los hijos de Joaquín Guzmán Loera y también este señor Damaso López, ¿no? Esta dimisión que hubo, este conflicto que hubo entre Damaso López y su hijo también con los hijos de Joaquín, que atrajo una gran cantidad de violencia en el estado. Hubo, entre tantos, una serie de eventos fuertes, delictivos, que posteriormente se pudieron destrabar, por decirlo de alguna manera, con la aprehensión de Damaso López en la Ciudad de México y posterior entrega de Damaso López hijo al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, posteriormente vienen otros problemas de seguridad. Uno de ellos fue la confrontación entre grupos internos del cártel de Sinaloa, unos comandados por los hijos de Joaquín Guzmán y otro por Ismael El Mayo Zambada. Este conflicto llevó incluso a situaciones de violencia tal como masacres, como aquella que ocurrió hace 2 años al norte de Culiacán, en un pueblo al norte de Culiacán que se llamaba Grecitos, donde 16 personas fueron asesinadas de una manera brutal. Estas tensiones dentro de los grupos criminales se ha desvanecido poco a poco. Todavía se encuentran estas rencillas. Y hoy lo que vemos es que como lo han llamado algunos periodistas, entre ellos Anabel Hernández, el heredero de la administración de Ismael El Mayo Zambada, que es en este caso su hijo, Vicente Zambada, está prácticamente ya fuera de la cárcel, con un pie fuera de la cárcel. Habrá que recordar que Vicente Zambada fue el principal testigo en contra, o uno de los principales testigos, los clave, en contra de Joaquín Guzmán Loera durante el juicio en 2019. Todas estas, lo que pudo haber dicho, lo que dijo ese señor Vicente, como se ha documentado en múltiples ocasiones en el mismo expediente judicial que hay por parte de la Corte de Nueva York, es que Vicente Zambada reveló cómo habían sido las operaciones de Joaquín Guzmán dentro de la organización, y no solamente de él, sino también de otras cabecitas al interior del cártel de Sinaloa y también de grupos antagónicos, que eso es bastante importante, es muy interesante. ¿Qué sucede? Acto posterior, se le da una sentencia de 15 años, pero se le reduce, se le quitan 10 de esos 15 años. Eso ocurre en diciembre del 2019. Cuando sucede eso, estamos hablando de que eso sucedió hace 3 años. Estamos hablando de que estamos ya en un proceso en el que este muchacho, este señor, está todavía en la cárcel o podría estar en la cárcel, pero él se encuentra con esos beneficios de ser un testigo protegido. Y ahora lo que vemos es que lo eliminan de esta lista negra, ciertamente, de la OFAC, del gobierno de Estados Unidos, del Tesoro, el Departamento del Tesoro, donde están los narcotraficantes para el gobierno de Estados Unidos más poderosos y más importantes. Pero no solo es él, y eso es, creo, un dato que tenemos que precisar. No solo es él, sino también 3 de las empresas más importantes de la familia Zambada García. Uno de ellos es Ganaderos de Sinaloa,
que es con la que se produjo durante muchísimos años la leche principal del estado de Sinaloa, la leche Santa Mónica. O sea, la empresa la tenían constituida incluso en un predio en la colonia Las Quintas. Para quien no conoce Culiacán, la colonia Las Quintas es una colonia junto al centro de la ciudad y que es considerada una de las más importantes por ser de las más viejas y donde se concentró muchísima riqueza por muchos años. En esta colonia, ahí se encontraba la leche Santa Mónica. Ahí tenía su base, una de sus bases de operaciones, ese señor Zambada García. Ese lugar ahorita se encuentra destruido. La leche sigue todavía trabajando, sigue funcionando, pese a todas las restricciones que tuvo en su momento por el gobierno estadounidense. Restricciones que, por cierto, ya no existen ciertamente desde la semana pasada. Y no solamente eso, también está el Establo Puerto Rico, otra empresa ganadera de Ismael Zambada y que lleva por nombre, por cierto, este rancho famoso donde se ha mencionado múltiples ocasiones que es donde vive el señor Ismael Zambada García. Este capo, este narco, que durante muchos años se ha señalado como uno de los más importantes para el tráfico de drogas, para el tráfico de armas, para la activación de violencia en todo el país, pero que a la fecha no ha sido detenido, ¿no? Ver que está este perdón, por decirlo de alguna manera, el sacar a Vicente Zambada de la lista y a tres de las empresas más importantes de la familia Zambada García, ciertamente es un mensaje mucho mayor, muy importante, que hoy tenemos que estar de verdad discutiendo como lo estamos haciendo en este momento. Marcos, gracias por acompañarnos, Marcos. Queda el Vicentillo de manera, por decirlo así, vitalicia, como testigo protegido, es decir, queda liberado, no sé si ya lo liberaron o próximamente, y ya es bajo otra identidad, viviendo en quién sabe dónde, y las empresas de su familia quedan reactivadas nuevamente. Sí, así es. Incluso hay que recordar, el señor Vicente también tiene nacionalidad estadounidense. O sea, podría estar viviendo en México, podría estar viviendo en Estados Unidos, en algún otro lugar. O sea, el señor se supone o debería estar todavía como testigo protegido en Estados Unidos. Todavía no se cumple el tiempo, faltan, si no me equivoco, un par de años para que el señor pueda regresar o para que pueda moverse de país. No hay información oficial y eso es muy importante decirlo, precisamente en la nota donde nosotros dábamos cuenta sobre esta perdón que hay por parte del gobierno, el periodista Keir Hamilton ha establecido en otras ocasiones que no se sabe dónde se encuentra el Vicentillo. O sea, no se conoce la cárcel donde pueda estar este personaje criminal. Y lo tenemos que decir así, es un personaje criminal que, insisto, es considerado el heredero del señor Zambada García partiendo de una situación natural. El señor Zambada García ya es un señor que ya está viejo, un señor que sobrepasa los 80 años, ¿no? Es un señor que seguramente debe tener un estado de salud deteriorado y que por lo tanto podría estar a la espera de que llegue su hijo. Sí, es un tema interesante cómo actúa el gobierno de Estados Unidos, porque, pues sí, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, detenido en 2009 en Santa Fe, aquí en Ciudad de México, se convirtió en testigo principalísimo en el juicio contra el Chapo Guzmán, como tú mencionas. También en otros casos le aportó información muy valiosa para el gobierno de Estados Unidos y a cambio, pues, se le nombra testigo protegido. Habrá que ver si esto realmente le permitiría regresar a México. A cómo se mueven las cosas en las organizaciones delictivas lo veo un poco complicado, porque ese tipo de situaciones pues, no se castigan con la ley del hielo o con ya no invitarlo a fiestas o ya quitarle el compadrazgo de los hijos, ¿no? Ahí se castigan con la vida y hay que recordar que el cartel de Sinaloa tuvo con la captura del Chapo Guzmán y luego con la de Damaso, tuvo unos episodios muy violentos. Y efectivamente, Ismael Zambada García, en mayo, es el único narcotraficante de la vieja escuela que permanece con vida y que nunca, jamás ha sido detenido y que no existe hasta ahora ningún éxito en su captura y ha mantenido una hegemonía dentro del tráfico de drogas y la vida empresarial durísima, amplia, muy de mucho tiempo atrás. La leche Santa Mónica se llama así por su esposa, por la esposa
de Mayo Zambada, que durante mucho tiempo estuvo funcionando sin problemas, y la familia de Mayo, por ejemplo, recibía subsidios de Progresa, de Procampo, igual que la familia, la mamá del Chapo Guzmán estaba en la lista de Procampo. En fin, ese tipo de situaciones que estaban allí pues durante muchísimo tiempo y que hablan de la normalización de una forma de vida y de hasta dónde la delincuencia organizada forma parte también ya de la vida cotidiana de estados enteros. Mi última pregunta, mi querido Marcos Vizcarra, es ¿cómo está la situación ahora mismo después de esta noticia allá en Sinaloa? El que salgan de la lista OFAC, que es la del Departamento del Tesoro, donde está en la lista de las personas que no pueden hacer negocios con empresas estadounidenses. ¿Cómo se mira? ¿Cómo se lee? ¿Ya de una tregua? ¿Se sabe algo de cuál es lo que sigue en adelante? Realmente las situaciones en torno al cártel siempre ha sido cerrada, y tú lo conoces. No existe ahorita un momento de violencia, no hay una situación de violencia, incluso la presunción del gobierno de Sinaloa es que existe una tendencia a la baja, sobre todo en el número de homicidios y robo de vehículos, dos delitos que están muy implícitos con el crimen organizado. No así, y eso es también necesario recordarlo, no así las desapariciones de personas, que es un crimen que ha tomado mucha fuerza en el país entero y en Sinaloa no es la excepción. No hay ahorita un brote de violencia, no hay una situación que nos pueda poner a todos a pensar que existen ya en algunas confrontaciones. Sí existen pláticas, existen dichos, rumores, dejarlo como solamente rumores porque no existe nada oficial, donde ya existe comunicación entre el Vicentillo y entre los hijos del Chapo, donde hablan de que todo lo que sucedió fue también un acuerdo que en algún momento hubo con Joaquín Guzmán Loera para poder procesar este juicio y que no se tocara, digámoslo así, entre comillas, no se tocara a nadie más de la familia Guzmán, como de otras familias que, como lo mencionaste, son de esas familias viejas, de esos capos viejos, y entre ellos, como bien lo dijiste, la nunca detención de Zambada García y la no reaprehensión que ha ocurrido con el señor también que de Badiraguato, Caro Quintero, ¿no? Rafael Caro Quintero particularmente. Claro, sí, ese es el otro personaje, que ese, bueno, pues ese sí estuvo acá 28 años preso y ya que fue liberado, pues Estados Unidos pidió su extradición, y pues más bien es otro de los desaparecidos acá, pero no de la naturaleza en la que comúnmente viven millones y millones de familias. Marco Vizcarra, como siempre, muchas gracias, gracias por tomarnos la llamada. Un abrazo y seguimos al habla. Muchísimas gracias, Ernesto. Alberto, estamos pendientes. Dale, cuídate mucho, Marcos. Hasta luego. Hasta luego.